Dicen que el amor es nada que cambiar, nada que quitar, nada que agregar. Se supone que es la aceptación 100% de la otra persona. ¿Qué opinas vos al respecto? Empezamos el programa La Mira en Vos. Sigue puesta en vos como todas las semanas. La salida es hacia adentro. Gracias a Mares por peinarme, a Prun por esta... Miren lo que es esta camisa dorada que amé. Me pareció cancherísima. Estas zapatillas que ya son mías. Muchas gracias al Jockey Gym por cuidar mi salud física. Al Portal, que si tenés varios estilos, ahí vas a encontrar el tuyo. Supermercados Bea, que cada vez que vas, sabes que estás ahorrando. Quiero agradecer, como todas las semanas, a Patricia Aikel por el cuidado de la piel. Al Cordero, que son las mejores empanadas de Tucumán. Chiqui, es la ropa de los más chiquitos de la familia. Mundo House de Cocinas Wells son nuestra elección. Muchas gracias a Palalo Ibarreche de Las Marías por estos aros que me encantaron. Y quiero agradecer a Eugenia Paz por el cuidado de las manos y los cuidados corporales. Muchas gracias. Bueno, es un placer tenerlo en La Mira. A Tintín Vicentín, bienvenido a Tucumán. Muchas gracias, es un placer estar acá en Tucumán, en una provincia donde se respira tanto rugby. Sí, totalmente. Bueno, él fue uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, en donde estuvieron 72 días después del trágico accidente aéreo en la nieve, y bueno, fue uno de los sobrevivientes. Yo leí el libro La Sociedad de la Nieve, y una de las cosas que me sorprendió es que ustedes la noche antes de la tragedia se fueron a un restaurante y escribieron, todos firmaron en la pared y pusieron amigos por la eternidad. Exacto. Esa es una de las cosas curiosas, ¿no? Porque conocimos a estas chicas en Mendoza, fuimos a ese restaurante que se llamaba La Taberna de Padovani, y cuando terminamos de cenar, una de ellas escribe los nombres de los 6 y firma Amigos por una eternidad, que es el nombre del capítulo mío en el libro La Sociedad de la Nieve. Podía haber escrito 1000 cosas. Mirá lo que viene a escribir y mirá lo que viene a pasar al día siguiente, ¿no? ¿En qué te modificó tu vida la tragedia? Y te la modifica en muchas formas, porque valorizás mucho más la vida. Hay una cantidad de cosas a las cuales les das mucha más importancia que antes no le dabas, como ser la familia, tus seres queridos, y tiene cosas que como que estás marcado para el resto de tu vida por ese compromiso que tenés con los que murieron. ¿Cuál fue el objetivo que te pusiste en los Andes? El objetivo que tuve en los Andes primero fue volver a mi casa con mi padre y mi mamá y mi hermano, y después tenía claro que si la muerte me iba a encontrar luchando en la montaña, luchando por salir, por encontrar una salida a esa tragedia, tanto para mí como para mis compañeros. De pie. De pie, luchando, sí, justamente. Y bueno, es un poco la función del pilar, es decir, ese luchador constante en la cancha, que no sabes si va a tener éxito, no sabes si vas a ganar el partido, pero lo que sí sabes que vas a dar todo de ti para que eso sea posible. Y si no es posible, te vas a quedar con el convencimiento de que diste todo lo que tenías para dar, el 100% de lo que tenías para dar. Otra de las cosas que a mí me llamó la atención es que el sentido del grupo, de que acá no se salvaba solo, sino era en equipo. Eso fue una conciencia que hubo de parte de todos y que fue fundamental. Es decir, tú aportabas cosas al grupo y el grupo se nutría de esas cosas. No era que el grupo te daba, sino que tú le dabas al grupo. Y el grupo fue fundamental en cuanto a la parte anímica, porque muchas veces nos desmoralizamos, nos vinimos abajo, nos desanimamos, y el grupo era el que te levantaba, el que te volvía a poner en un nivel óptimo para seguir luchando o para seguir la pelea. No, una de las cosas también que vos decís es que como que no había un protagonista, sino que como la película pinta que era uno solamente el protagonista, sino que cada uno tenía que cumplir su rol y eran un equipo verdaderamente sólido, en donde vos, que habías sido pilar, acataba las órdenes. También me ha impactado la humildad. Fue siempre así, es decir, fue un equipo de gente
en pos de conseguir un objetivo. El objetivo era salir de ahí. Cada uno era consciente que tenía que dar todo lo que tenía de sí para conseguir ese objetivo. Y cada uno cumplió distintos roles. Y esos roles fueron cambiando o fueron, ¿cómo te puedo decir? Los liderazgos dentro de las distintas actividades los líderes fueron apareciendo y desapareciendo a la medida de las necesidades. A la muerte de nuestro capitán dejó de haber un gran líder. Entonces se fueron dando esos liderazgos que fueron apareciendo y desapareciendo. Y eso fue importante para todo el grupo. En el momento que volvías al llano, volvías a ser el mismo de siempre y en el momento que liderabas, mandabas a un grupo de gente o liderabas esa operación. Tintín, perdón. ¿Cómo fue la decisión de esa caminata que los llevó a la salvación? Previo a eso se hicieron una cantidad de expediciones hacia el curso de las aguas, hacia el lado argentino, se intentaron una cantidad de cosas. La última expedición fue la última porque tuvimos éxito, pero fue el cúmulo de fracasos anteriores los que nos permitió tener éxito en esa expedición. ¡Qué enorme enseñanza! Sí, porque son cosas que a veces te dicen, ¡ay, qué suerte tuvieron, chicos, tuvieron éxito en la última expedición! No, ese éxito vino porque hubo una cantidad de fracasos anteriores y de esos fracasos fuimos aprendiendo cosas, sacando experiencia, nutriéndonos, que transformaron en que en la última expedición tuviéramos éxito. Y eso fue fundamental y eso te pasa en la vida. Uno quiere tener éxito y no tiene experiencia, no tiene fracasos anteriores. El éxito justamente se nutre de los fracasos anteriores, es el camino previo que hay que recorrer. Y el mundo, cuando digamos se descubrió todo, los condenó a ustedes porque habían comido carne humana. Y en realidad para mí fueron precursores de todo el tema de la donación de órganos, que ahora, digamos, el concepto de la donación de órganos es que vos das tu cuerpo para que otro pueda seguir viviendo, y eso fue lo que pasó en los Andes. Pasó, sí, eso es muy cierto. No hubo una condena de ningún tipo por ese lado, ni por parte de la iglesia, ni por parte de nadie. Es decir, fue un hecho espectacular. Sí, llamaba mucho la atención. Llamaba la atención, sin lugar a dudas, sí, llama la atención el hecho. Pero después la explicación que se dio, y hoy justamente la Fundación Viven, en lo que está atrás y lo que busca como objetivo es fomentar la donación de órganos. Estamos los 16 sobrevivientes en esa fundación y justamente lo que buscamos es promover, no solo en Uruguay, sino en otros países, de a poco lo vamos a ir canalizando, es promover la donación de órganos, justamente porque nosotros nos nutrimos de esos órganos para continuar nuestra vida. Aquello que estaba muerto pudo continuar en nosotros y lo que queremos es que la gente sea consciente de eso y que realmente cuando uno muere no queda nada, es decir, el alma se va al cielo y el resto no, y eso sin embargo sirve para que otro pueda continuar la vida o pueda mejorar su condición de vida. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Te mando flores que recojo en el camino. Yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo y te mando besos en mis canciones. En el bloque de kinesiología los invitamos a Gabriel y a Marcelo. Bienvenidos antes que nada en La Mira en Vos. Ellos son súper profesionales en lo que se dedican. Queremos saber cuál área de la kinesiología son ustedes los expertos. Bueno, nosotros en el consultorio nos especializamos en la parte de la kinesiología traumatológica y deportiva y fundamentalmente en el tratamiento del dolor integral y músculo esquelético. O sea, ¿a qué me refiero con el dolor integral?
nosotros tratamos el dolor, por ejemplo, un dolor secuelar de un postquirúrgico de rodilla, de hombro, de columna. Siempre, cuando llega un paciente al consultorio, lo que hacemos es una evaluación muy integral del paciente y de acuerdo a eso hacemos el tratamiento. ¿Cuál es la importancia de hacer un tratamiento kinesiológico después de haber sufrido una lesión? Lo importante de acudir al kinesiólogo es porque en la rehabilitación que nosotros hacemos, si bien en primera instancia acudimos primero a paliar el dolor que presenta el paciente, después trabajamos en la estabilidad de la articulación, hablando de un esguince de tobillo, por ejemplo, para prevenir futuras lesiones, para darle estabilidad tanto a los tendones, a la cápsula articular, a los músculos que envuelven esa articulación, todo, fortaleciendo todo eso, el paciente va a estar preparado para una futura probable lesión, que puedan responder bien la articulación y se sienta seguro también. En el corte hablábamos sobre los tratamientos innovadores que ustedes están trayendo al consultorio y que son diferentes a la competencia. Me gustaría que le cuenten un poco a la gente de qué se trata. Dentro de la fisioterapia tenemos un aparato nuevo que es la tecaterapia, que es una termoterapia profunda localizada, que la usamos para tratar diferentes patologías. ¿Con calor eso? Sí, la termoterapia esta profunda localizada es un calor interno muy potente. ¿Y eso qué hace este calor interno? Acelera la recuperación de las lesiones, disminuye la inflamación. También trabajamos sobre algunas articulaciones que han estado muy rígidas, por ejemplo, por estar enyesadas, por tener férula. Favorece también el retorno venoso y el retorno linfático. O sea, dentro de otras posibilidades que nos brinda este aparato para tratar las diferentes patologías. O sea, es un aparato muy completo, incluso tratamos cervicalgias, lumbalgias, dorsalgias, que tanto ahora la gente está sufriendo por el tema del COVID, porque son secuelas por ahí que quedan de esta patología, que es una secuela traumatológica que la tratamos perfectamente en el consultorio. ¿Qué importancia tiene la parte emocional en las lesiones? Porque yo considero que el cuerpo habla y que cuando nos pasa algo a nivel físico es algo también emotivo. Ustedes que tienen tanta experiencia de haber tratado a tantas personas, ¿qué opinión tienen al respecto? Bueno, José, respondiendo un poco a tu pregunta, yo a modo de broma siempre en el consultorio digo que oficiamos un poco de psicólogo, de forma de broma. ¿Por qué? Porque la primera pregunta que yo le hago al paciente cuando empieza la terapia es de qué trabaja, o si por ahí está pasando por alguna situación desafortunada en su vida, y siempre concuerda con el tipo de lesión. Por ejemplo, una cervicalgia siempre se da por estrés o por mala posición en el trabajo, y por ahí el paciente necesita la contención del profesional que lo está tratando, y es bueno poder dialogar, se sienten contenido y uno va viendo que también el paciente espera la sesión para ir y también canalizar un poco sus problemas. Si uno es deportista, ¿a qué le debería prestar atención para no producirse lesiones? A la postura, a la pisada, al fortalecimiento de los músculos. Lo más importante, Josefina, para nosotros que somos profesionales, es la pisada. Porque si está alterada la base de nuestro cuerpo, se alteran todas las estructuras que están por arriba. Sea el tobillo, rodilla, cadera, columna, incluso hasta la posición de los hombros, y eso a la larga nos genera dolencias. Por eso nosotros en el consultorio hacemos una evaluación de la pisada, donde sacamos mucha información tomada a partir de fotos y videos, que lo hacemos de frente, de perfil. Esa información la mandamos a Buenos Aires, allá hay un técnico y una kinesióloga que se encargan de recopilar todos estos datos y elaborar una plantilla acorde a cada paciente. Buenísimo, y el uso tiene que ser todos los días. El uso sí, porque es una plantilla que se adapta a todos los calzados, no es una plantilla rígida, es termomoldeable, y lo fundamental que tienen nuestras plantillas es que tienen unos sensores propioceptivos que van aplicados en la parte interna de la plantilla, que tocan puntos claves en la planta del pie, y eso hace que haya una reeducación muscular hacia arriba, digamos, y se acomoden todas las estructuras del cuerpo, digamos. ¿Cuánto tiempo demora una lesión en curarse? Bueno, Josefina, es muy relativa esa pregunta. Depende mucho de cada persona, de cada organismo, pero yo creo que lo fundamental es, sea cual fuese la lesión que tenga la persona, es la constancia que tiene que tener en el tratamiento, porque si una persona va a las sesiones de kinesiología
2 veces por semana, es como que se prolonga mucho el tratamiento y a la vez deja de ser eficiente. Lo ideal es que tome, según la patología, repito, mínimo 5 sesiones, pero que sean continuadas. Trata de arrancar un lunes hasta un viernes y bueno, dependiendo de la gravedad de la lesión también se va a extender el tratamiento. Si tu estilo es tener varios estilos, te aseguro que vas a encontrar lo mejor en Shopping Portal Tucumán. Beat history. Boy, I'm trying to meet your mama on Sunday. The nigga I love on Monday. Never need no one else, babe. 'Cause I'll be. Oh no. See you walking around like it's a funeral. En el bloque de salud, hoy nos vinimos a entrevistarlo al doctor Jerónimo Cosio para hablar sobre la segunda causa de muerte en la Argentina, el ACV. Él es médico neurólogo. Bienvenido a La Mira en Voz, gracias por estar. Muchas gracias, Josefina, muchas gracias por la invitación. Nada, ¿qué es el ACV? El ACV, o ataque cerebrovascular, desde un punto de vista poblacional, es un gran problema de salud pública, ya que, como vos decías, constituye la segunda causa de muerte en adultos, con una mortalidad bien elevada, cercana al 30%. Por lo tanto, es una patología no solamente frecuente, grave, sino que además también va en aumento. Que en Argentina las personas sufren un ACV cada 4 minutos. En el mundo es cada 6 segundos y en Tucumán es cada 2 horas. O sea, es muy alto el impacto. Exactamente, es altísimo. Todos los días recibimos en el hospital entre 1 y 3 casos de ataques cerebrovasculares y de hecho una gran proporción de pacientes jóvenes cada vez mayor con ataques cerebrovasculares. Jerónimo, ¿cuáles son los factores de riesgo? Existen factores de riesgo que son evitables o modificables y aquellos factores de riesgo que no se pueden modificar. De los factores de riesgo que no se pueden modificar, la edad es el factor de riesgo más importante. De los factores de riesgo que se puedan modificar, la hipertensión es el factor de riesgo más importante. El 70% de los pacientes que tienen un ACV son hipertensos. Por otro lado, diabetes, otro factor de riesgo muy importante, tabaquismo, sedentarismo, sobrepeso, obesidad, dislipemia, enfermedades cardíacas, etc. ¿Cuáles son los síntomas y cómo actuar frente a un ACV? Pérdida o disminución de la fuerza en un lado del cuerpo, ya sea el lado derecho o el lado izquierdo. Pérdida o disminución de la sensibilidad en una parte del cuerpo, sea el lado derecho o el lado izquierdo. Un trastorno en el lenguaje, ya sea para poder expresar lo que uno siente o para poder comprender lo que está pasando. Un trastorno en la pronunciación de la palabra. Un dolor de cabeza muy intenso, atípico, diferente de un dolor de cabeza que haya sufrido en algún momento de la vida. ¿Y cómo tenemos que actuar frente a esos síntomas? Es una patología que rápidamente tiene que ser estudiada por un neurólogo y, de ser necesario, recibir un tratamiento de reperfusión. Bien, la medida más efectiva es achicar al máximo el tiempo desde que el paciente comienza con síntomas hasta que es evaluado y recibe un tratamiento. La medida más efectiva es llamar al 107 e informar que el paciente puede estar teniendo un ataque cerebrovascular por los síntomas que la población debe conocer. Inmediatamente la persona que recibe la llamada envía un móvil especial con capacidad de identificar a aquellos pacientes con síntomas compatibles con la ACV y lo deriva a un centro con capacidad resolutiva. Jerónimo, nos parece súper importante tener en cuenta que cuando tenemos un ataque al corazón, el corazón se puede reemplazar. En cambio, el cerebro no lo podemos reemplazar. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo hacemos? Necesitamos tus consejos para cuidar el cerebro. Con el estudio, aprendiendo un idioma, con actividad física y una dieta saludable. Una vez que la persona ha sufrido un ACV, ¿cómo logra recuperar esa parte del cerebro? ¿Se puede? Bueno, cuando se produce un ACV, indudablemente en pocos minutos una parte del cerebro se pierde. El tratamiento está evocado a la rehabilitación, es decir, a todas las medidas que van a hacer que otras áreas del cerebro empiecen a tomar el control de lo que se ha perdido. Y de esa manera la recuperación pronta y la reinserción del paciente en la actividad laboral. Todas las neuronas en sí tienen la misma potencialidad. El tejido cerebral se regenera poco, pero con rehabilitación las otras áreas que están cercas o en algunos casos distantes
van a empezar a cumplir la función que se ha perdido. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que muy claro todos los conceptos vertidos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que el ataque cerebrovascular es una patología poco reconocida y por lo tanto la atención inmediata depende del conocimiento de los síntomas. Si que no hay un reconocimiento de esta enfermedad, los pacientes llegan tarde a la consulta y por lo tanto poca probabilidad de tratamiento. In the fading light, hearts collide. En BEA te aseguramos una frescura única. ¿Sabes por qué? No es lo mismo que los productos lleguen a tu mesa sin verificar. En BEA, un equipo de calidad monitorea los residuos químicos. Ahora sabes cómo llegan nuestros productos a tu mesa y por qué los disfrutás mucho más. BEA, ahorro que te hace bien. En el libro La Sociedad de la Nieve, vos decís que la tragedia de los Andes, lo que los cambió es que los tornó luchadores para siempre, como que les quitó para siempre la actitud resignada ante la vida. ¿Por qué? Y porque nos dimos cuenta que era la única forma de enfrentar esa calamidad que teníamos, porque en el diccionario de los rugbyistas la palabra renuncia no existe y porque pensábamos con 19 años que teníamos toda una vida por delante y que teníamos que lucharla. Quizás era mucho más fácil sentarse y esperar la muerte que salir a enfrentar esa montaña que no conocíamos. Y fue un poco lo que hicimos, es decir, nada de resignarse, nada de esperar, justamente pasamos a la acción. Es decir, allá arriba decíamos una frase de Fray Luis de las Casas que era a Dios rogando y con el mazo dando. No era solo la oración que nos iba a salvar, sino iba a ser el accionar. Y allá arriba todos los días hicimos algo para que al otro día las cosas fueran distintas y se hiciera posible salir de ese lugar. Y eso fue la acción, eso fue el no resignarse a lo que la naturaleza te estaba dando, a la prueba que estabas pasando, sino esa rebeldía. Sacamos esa rebeldía que tiene el ser humano de tratar de mejorar las cosas, de salir de esa adversidad. Y bueno, fue lo que intentamos hacer y tuvimos éxito. ¿Se veían las miserias, digamos, humanas en la convivencia, en lo que cada uno traía? Sí se vieron, sí, por supuesto que se vieron, porque en esa sociedad de la nieve que se formó en la montaña, aparecieron todas, aparecieron los grandes heroísmos, pero también aparecieron las bajezas humanas. Pero esas bajezas humanas fueron cosas tan insignificantes y tuvieron su condena allá arriba, que era lo peor que te podía pasar, porque cuando estábamos durmiendo uno al lado del otro, el grupo te decía, tú hiciste algo malo y no tenías ni el cuarto, ni el baño, ni el jardín para ir y quedarte solo. Tenías que bancártela con todos en la vuelta. Y eso era lo peor que te podía pasar, esa condena que el grupo te hacía. Pero fueron las menor de las veces, se terminaron siempre pidiendo perdón y bueno, y fue mucho más importante el resto de la historia que esas pequeñas cosas, ¿no? ¿Y cómo se supera una historia tan extrema, o sea, una situación tan extrema? ¿Cómo le siguieron la vida a cada uno? Cada uno siguió su vida normal, es decir, nosotros lo que tenemos es una gran experiencia, sabemos hasta dónde podemos llegar, es decir, fuimos testeados y entonces sabemos hasta dónde podemos llegar a nuestro límite y sabemos que ese límite, tanto el miedo como el esfuerzo, es decir, son límites que uno en la vida los va llevando y los puede llevar más y más lejos. Nosotros fue lo que hicimos y es lo que tratamos de transmitir, que los límites que a veces los tenemos en las narices los podemos llevar mucho más allá. Y esa es la única diferencia que hay con el resto de la gente. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life.
Si tenés ganas de llorar, llorá. Llorá todo lo que quieras, pero cuando termines, asegúrate de nunca más volver a llorar por el mismo motivo. Me pareció maravillosa la frase, con un enorme aprendizaje. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo viernes a las 2 de la tarde por el mejor cable de Tucumán, CCC.